preguntando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos.
Bueno, quiero invitar a todos los hombres de la iglesia a participar de la reunión de discipulado de hombres los lunes a las 20 horas. Estos días que está frío incluso, incorporamos a veces alguna comidita, algún guisito, así que están todos los varones invitados a participar de esta reunión. Todos los miércoles a las 19:30 nos encontramos para orar. Los días jueves se realiza la reunión de damas a las 15:30 horas. La esperamos a todas. En el Ministerio de Matrimonios trabajamos con discipulados para noviazgos, que lo hacemos los días sábados, y después hay 3 discipulados, uno los días jueves a las 20 horas en la casa de Luis y Laura, y los días viernes también a las 20 horas, uno en la casa de Santiago y Pamela y otro en la casa de Alfredo e Isabel. También tenemos una reunión mensual los últimos viernes de cada mes, en la cual participamos noviazgos y matrimonios. Esperamos que puedan acompañarnos y que estén orando por este ministerio. Todos los jueves 20:30 tenemos un tiempo de discipulado juntos en el que podemos compartir versículos y también alabar juntos al Señor. Los esperamos. Todos los sábados tenemos escuelita a las 3 de la tarde. Todos los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de preadolescentes. Los esperamos. Los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes a las 20 horas, con un tiempo de alabanza y un tiempo de juegos y de predicación. Los esperamos. Los domingos a las 7 se estrena el devocional del canal de YouTube de la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos nuestros ensayos de alabanza a las 9:30 de la mañana. Ensayamos 1 hora y media para la reunión de jóvenes del próximo sábado y después otra hora más para el culto de esa misma noche. Estamos viajando a la ciudad de Fray Bentos todos los domingos para tener un culto a las 10 de la mañana y proyectamos tener en brevedad reuniones con hombres y hacer evangelismo puerta a puerta. Bueno, los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos el discipulado para todos los hermanos que en la semana no pueden asistir a sus discipulados. Pueden venir el domingo a las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, soportando las pruebas con fortaleza. Todos los domingos 19:30 horas nos esperamos en nuestro canal de Facebook para el envío. Bueno, los domingos los invitamos a nuestra cantina acá, Pro Templo, así que los invitamos a compartir algo rico. Queremos recordar a todos los hermanos que el primer domingo del mes, cuando es la Santa Cena, ahí traemos alimentos no perecederos para colaborar con aquellos hermanos que tienen necesidades. Por lo tanto, invitamos a todos a que puedan colaborar con esto. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres, uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es Pro Templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno. Lema de este mes que va a salir proyectado aquí atrás es receptores humildes de la palabra de Dios. En este mes, este es nuestro lema mensual. Santiago 1:21 dice así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Pues ese mensaje tiene poder para salvarnos. Eso es lo que enseña la palabra. Y
tenemos entonces que recibir con humildad, con mansedumbre, la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, hermanos, les invito a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. Este año estamos estudiando mucho el libro de Santiago y vamos a ir al capítulo 5 y ver ahí algunos versículos que el Señor viene tratando conmigo de forma personal, que quiero compartir con la congregación, aquello que está aquí en la Biblia y que es para nosotros también, y es para este tiempo especialmente, y está relacionado con nuestra salud física, está relacionado con los quebrantos de salud que todos nosotros padecemos y que no quedamos libres de ello, ¿no? A ver qué nos dice el Señor. Por eso el título de lo que estaremos hablando hoy es ¿qué dice la Biblia de la enfermedad? ¿Qué dice la Biblia de la enfermedad? Generalmente nosotros acudimos al médico cuando estamos enfermos y está bien, tenemos que hacerlo. Son especialistas, ¿no? En la salud tenemos que ir al médico. Ahora, ¿qué dice el Señor en cuanto a la enfermedad? Necesitamos entender lo que dice la Biblia en cuanto a esto y tener presente y movernos conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, Santiago 5, los versículos 10 al 15 dicen lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, dice el Señor. Ahora bien, hermanos, los hijos de Dios, ¿nos enfermamos o no? Y sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en medio de la enfermedad nosotros alabamos a Dios. O deberíamos, ¿verdad?, tener esta práctica maravillosa de alabar a Dios, que es algo que nos enseña la propia palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque hay esperanza en Jesús. Nuestra esperanza está en Él. Y es Él el que atiende cada una de nuestras necesidades. El Señor sabe cuál es la necesidad que tenemos y nosotros llegamos ante Él y en medio de la enfermedad decimos, bueno, Señor, aquí está, nos tocó esta situación, la dejamos en tus manos, confiamos en ti y te alabamos, Señor, por eso, porque ha sido parte de tu voluntad. La Biblia habla en torno a esto. Filipenses 4:19, por ejemplo, nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios suple todas las necesidades. Y estamos hablando de todas. ¿Amén? Las necesidades espirituales, materiales, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, todas nuestras necesidades. Él las conoce y Él proveerá, Él suplirá todo lo que os falta. Por lo tanto, ahí está nuestro depósito. Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Tú has permitido esto, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Yo sé que no es fácil mantener el gozo, la alegría en un momento así. Y más cuando estamos hablando de enfermedades que son graves. Pero queridos hermanos,
Vivimos en un mundo que ha caído espiritualmente delante de Dios y donde reina el pecado. Y nosotros heredamos, ¿verdad?, esa naturaleza pecaminosa desde el Edén. Por lo tanto, la enfermedad nos acompañará siempre. La enfermedad es producto del pecado. Y la enfermedad nos acompañará siempre. Por momentos nos sanaremos y daremos gracias al Señor. Pero tarde o temprano nos vamos a volver a enfermar de nuevo. Y nos vamos a morir por la enfermedad. En el tiempo que Dios lo disponga, pero esto es una realidad. Y no podemos escaparle a esto. Pero sí tenemos que tener la certeza de que en Jesús tenemos la victoria aún en medio de la enfermedad. Porque la victoria en Cristo va más allá de las circunstancias. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender e incorporar en nuestra vida. El cristiano debe ser una persona victoriosa, pero no quiere decir que no vamos a sufrir aflicciones en este mundo. Por eso entonces el texto de hoy, Santiago 5:10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quiénes? A los profetas, a aquellas personas que Dios usó en el Antiguo Testamento, que eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué les pasó a los profetas? ¿Será que fue todo color de rosa en su vida? No, tuvieron que enfrentar muchas aflicciones, enfermedades, momentos de depresión y de bajón anímico, de persecución. Y no fue nada fácil su vida, ¿verdad? Sufrieron aflicciones. Y es más, dice el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Qué lindo esto, ¿no? Bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? ¿Cuántos problemas tuvo Job, hermanos? Uno lee ese libro y queda sorprendido, ¿no? Un hombre que comienza el libro diciendo que era un hombre justo delante de Dios. Sin embargo, tuvo que enfrentar muchos males. Perdió sus bienes materiales, perdió su familia, contrajo una enfermedad gravísima. Y aún así, ¿verdad?, permaneció con todos sus quebrantos y en ese trato que tuvo con el Señor. Leía que los problemas de Job fueron proverbiales. ¿A qué se refiere esto? A que los sufrimientos de Job son un ejemplo para nosotros hoy, en la actualidad. Porque cada vez que uno enfrenta una aflicción, uno dice, a ver, ¿qué ejemplo tengo en la Biblia? Y inevitablemente va a aparecer el nombre de Job, porque ese sí que le tocó enfrentar circunstancias adversas, siendo un hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ver cuál es la causa. La causa de la enfermedad, o mejor dicho, las causas de la enfermedad. ¿Por qué surgen las enfermedades? Y bueno, la respuesta número 1 tiene que ver con el pecado. Las personas nos enfermamos por el pecado. El pecado es producto de la enfermedad. Es al revés, ¿no? La enfermedad es producto del pecado. Pero es inevitable no enfermarnos. El mundo está en una situación de contaminación pecaminosa y la muerte surge con el pecado. Por lo tanto, la enfermedad es parte de esto. Entonces, cuando uno ve situaciones de familiares que les ha tocado enfrentar tanto, bueno, ese es el producto del pecado de la humanidad en su conjunto. Pero también puede haber situaciones de pecado personal en donde Dios ha establecido eso, ¿verdad? Pero es producto también del pecado. Yo voy a poner algunos ejemplos aquí, ¿no? Pero esa es una de las razones por las cuales surge la enfermedad, el pecado personal.
el pecado de cada uno de nosotros. En 1 de Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. Bueno, más allá de todo esta interpretación profunda que podemos hacer de este pasaje, lo que podemos sacar en limpio es que hay un pecado de muerte. Yo no sé cuál es, pero la Biblia habla de un pecado de muerte, es decir, hay una serie de acciones que las personas realizan que hacen con que el efecto inmediato sea la muerte. Y esto es un misterio, pero es parte de la soberanía de Dios. Y acá estamos ante una situación donde las personas mueren debido a su pecado. Otro pasaje de la palabra de Dios, 1 de Corintios 11, versículo 30. Por lo cual, este lo conocemos, lo hemos leído más seguido, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y sabemos que este término acá, muchos duermen, no se refiere a dormir la siesta o dormir para levantarnos después. No. El dormir acá es aquellos que han muerto. Se han enfermado, se han debilitado y han muerto, ¿verdad? Y bueno, y acá uno empieza a analizar y dice, ¿y por qué murieron? ¿No? Bueno, sus enfermedades produjeron la muerte. Y eso está pasando hoy a nuestro alrededor. Cuando vemos a las personas adictas a las drogas, cuando vemos, ¿verdad?, a nuestro alrededor, más cercano de lo que a veces parece, ¿no? Personas que están consumidas, ¿no?, por la droga y que sabemos que su tiempo de vida no será mucho, ¿verdad? Y uno sabe que, bueno, seguramente esas personas, lamentablemente, ¿no? Quisiera que no fuera así esa realidad, pero ese es el camino que va llevando esto, ¿no? No solamente las drogas, sino también otro tipo de drogas que por ahí no son tan vistas como drogas, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Sabemos que el uso desmedido del alcohol, el alcoholismo, genera daños al organismo. Y los científicos han hecho estudios donde dicen que una persona que consume mucho alcohol disminuye sus años de vida. Es decir, la persona misma, en definitiva, está buscando su propia muerte, digamos, ¿no?, a través del consumo. Y es interesante cómo los medios de comunicación muchas veces, juegan en contra de todo esto. Y estas son las contradicciones que tiene el mundo en el que vivimos hoy, porque los avisos publicitarios promueven el consumo del alcohol, ¿verdad? Y tenemos ahí los distintos vinos y las distintas bebidas alcohólicas, y uno dice, bueno, podemos consumir, la Biblia habla de no embriagarnos, pero claro, ¿hasta qué punto, no? Uno se pone a reflexionar y dice, bueno, ¿hasta qué punto muchos dijeron lo mismo y terminaron siendo alcohólicos, ¿no? Muchos dijeron, no, yo puedo controlar esto, y un día se transformaron en alcohólicos y no fue nada fácil salir de eso, ¿no? Y cuánto daño genera. Bien, hoy en día se hacen los controles de alcoholemia a los conductores, y por ahí uno no venía tan acostumbrado a medidas tan radicales en cuanto a esto. Pero es evidente que los daños que genera el consumo del alcohol son daños muy grandes. Bueno, y ni que hablar del cigarrillo. Hay hermanos aquí que, bueno, dan testimonio de haber salido del consumo del cigarrillo. No es nada fácil salir del consumo del cigarrillo. Pero leía en esta semana un estudio científico que dice que si una persona de 20 años de edad fuma una caja de cigarrillos diariamente, está cortando su promedio de vida en 8 años. ¿Entienden? Entonces, de ahí que la Biblia diga que muchos duermen, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Es decir, que su propio pecado les está llevando a esto, ¿no? Y hermanos, esto también es para nosotros. Pero hay otras razones también que tienen que ver con nuestro pecado. Y muchas veces la mala alimentación, sabemos, ¿verdad?, que genera problemas de colesterol, ¿no?, problemas de presión alta y otros problemas más que también son perjudiciales. Y nosotros tenemos que hacer un análisis personal y ver, bueno, ¿cómo está siendo mi alimentación? ¿Lo estoy haciendo de una forma correcta? ¿O estoy usando la comida rápida porque mi vida es tan acelerada que no me permite una buena alimentación? Recordemos también que la palabra de Dios condena la glotonería, ¿no? Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude también a controlar esa área de nuestra vida. Porque a veces nos enfocamos en otros pecados y en ese no, ¿verdad? Y sabemos que eso también produce el desgaste del cuerpo. Ni que hablar la vida sexual desordenada. Muchos dirán, bueno, yo no consumo ni drogas, ni alcohol, ni fumo, ni tengo una vida sexual desordenada. Pero hay otro mal que genera un desgaste físico muy grande y son las preocupaciones. En la actualidad hay muchas formas de distracciones, con bebidas incluidas, que nos harán daño físicamente, al igual que las preocupaciones. Las preocupaciones dañan nuestro corazón, nuestros órganos, se transforman en enfermedades psicosomáticas que hacen un daño en nuestros órganos también. Por lo tanto, el pecado, cuando hablamos del pecado es amplio, y habría que revisar cómo está nuestra vida en cuanto a eso, ¿no? Seguramente haya fallas, seguramente hayan cosas que tengamos que corregir delante de Dios para tener un cuidado de nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amerita un cuidado, ¿no? Bien, otra de las causas que produce la enfermedad, según la palabra del Señor, es la enfermedad causada por Satanás, por el diablo. Sí. Veamos el caso de Job. Job capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La lepra, ¿no? La peor enfermedad que había en la antigüedad. Una persona leprosa quedaba totalmente aislada del resto de la sociedad, en cuarentena. Nadie podía acercarse a él y estaba prohibido que una persona así pudiera acercarse a las demás personas. Esto le tocó a Job y fue una enfermedad que el mismo Satanás produjo en él. Y sabemos, ¿verdad?, que Satanás hirió a Job con esta sarna. Dios le autoriza a esto, pero también le pone un límite y le dice, no tomes su vida, ¿verdad? No elimines la vida de Job, ¿no? Ahora, la opresión satánica produce enfermedades físicas y hay creyentes que pueden ser oprimidos por Satanás y puede esa opresión generar enfermedades físicas. Por lo tanto, es un tema serio. Es un tema que tenemos que asumirlo con seriedad. Algunos están enfermos debido a su pecado y otros están enfermos debido a Satanás, a la acción de Satanás. Pero puede haber otra causa más de la enfermedad, y es que Dios permite la enfermedad para un propósito especial, para un propósito divino. Y algo así le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel misionero escogido por Dios para plantar iglesias y llevar el mensaje a los que no eran judíos.
ese hombre de Dios, escogido por Dios, padeció enfermedades también. Y miren, hasta Satanás intervino también en su enfermedad. Vayamos ahí a 2 de Corintios. Me faltó un pasaje anterior de Hechos 10:38, vamos a leerlo antes, porque dice, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá vemos la acción del diablo oprimiendo a las personas y el poder de Jesús para sanar esto, ¿no? Y para generar liberación en las personas. Pero ahora vayamos entonces al apóstol Pablo y a lo que nos dice la Biblia en 2 de Corintios 12, versículos 7 y 9. Ay, yo leo esto y me da no sé qué. Es el apóstol Pablo. Es un hombre de Dios, es un hombre que dejó todo por la causa del Evangelio y sufrió persecuciones y todavía una enfermedad. Y dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Me detengo acá. El aguijón en la carne es una enfermedad. ¿Qué significa esto? Bueno, es un dolor intenso. No especifica bien la palabra de Dios cuál es la enfermedad. Los estudiosos en la Biblia aducen que podría ser la ceguera, porque más adelante el apóstol Pablo mismo, escribiendo a los Gálatas, él dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado a vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? Entonces, eso les lleva a pensar a los teólogos que la enfermedad del apóstol Pablo era la ceguera, ¿verdad? Ya tenía dificultades para ver bien. Y esa fue la enfermedad que él tuvo. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿no? Para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitió la acción de Satanás sobre este siervo de Dios para tratar con él de una forma especial. Hay un propósito divino detrás de esta enfermedad. Y continúa diciendo el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y yo pienso, ¿no? El apóstol Pablo sanó a otras personas. Sin embargo, oró 3 veces para sanarse él y no le fue concedido la sanidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que le faltaba fe al apóstol Pablo? No. Dios tenía otro plan. La voluntad de Dios era otra. Y continúa diciendo el versículo 9, y me ha dicho Dios, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué enseñanza maravillosa nos deja aquí el apóstol Pablo de Dios. Bien, no creo que la fe de Pablo fuera débil. No creo tampoco que estuviera su vida fuera de la voluntad de Dios. No creo que haya sido una persona que haya descuidado su vida espiritual. Dios tenía un plan específico y sobresaliente para Pablo, pero no fue el único. Hubieron otros enfermos, como por ejemplo este nombrecito raro aquí que es Trófimo. 2 de Timoteo 4:20. Acá habla de otra persona, otro creyente que estaba al servicio de la obra del Señor y era parte del ministerio del apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Lo tuve que dejar, no me acompañó en mi viaje misionero. Lo tuve que dejar porque estaba enfermo. Estaba enfermo. ¿Por qué no lo sanaste, Pablo?
así como sanaste a otros? Y la respuesta es porque no era la voluntad de Dios. Pero sí sabemos que este hombre estaba sumamente enfermo para no poder acompañar al apóstol Pablo. Entonces, la enfermedad es parte de nuestra vida y Dios la permite muchas veces porque Él tiene un propósito especial. Bien, veamos otro ejemplo más en la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5:23. Aquí hacemos referencia a Timoteo, el discípulo de Pablo, también un hombre usado por el Señor para pastorear varias iglesias fundadas por Pablo. Allí el consejo de Pablo en su carta es un consejo curioso. A muchos les gustaría que Pablo le hubiera dado este consejo. Dice así: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Claro, aquí tenemos que entender el contexto histórico en el cual se escribe esto, ¿no? El agua, en este tiempo aquí, es un agua que genera contaminación. Se habla también de que en esta región, ¿no? Palestina, el agua tiene algunos elementos que son dañinos. Y dependiendo el tipo de enfermedad que pueda tener una persona, no es recomendable beber agua. Entonces la recomendación es bebe vino por un tema de higiene, por un tema de pureza, ¿verdad? Para poder sanar su enfermedad del estómago. Entonces, Timoteo era un hijo de Dios, era un predicador del Evangelio, era un gran siervo e hijo espiritual de Pablo. Sin embargo, Pablo no tuvo el poder para sanarle. La voluntad de Dios era otra para Timoteo. Por eso la recomendación que le da aquí el apóstol Pablo. Acá Pablo no le está diciendo, tomá siempre alcohol, dale con todo. No. Acá es una recomendación para su problema de salud, su enfermedad estomacal. Bien, hay otros casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Vayamos ahí a la vida de Eliseo, el sucesor de Elías, ¿no? Segunda de Reyes 13:14 dice lo siguiente. Esto es la muerte de Eliseo, ¿no? El profeta de Dios. Dice, estaba Eliseo, ¿qué? Enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se murió Eliseo. ¿Será que Eliseo había descuidado su vida espiritual? No. Si uno lee el contexto de este pasaje, verá que Eliseo estaba en comunión con Dios, pero se enfermó y se murió. Y Dios permitió esto porque había un plan y un propósito de parte de Él, ¿verdad? Bien, Dios tiene un propósito increíble cuando permite alguna enfermedad de sus hijos. Y ahí en esa sala de internación donde te toca estar, a los que nos ha tocado estar, siempre el Señor va a colocar a una persona ahí que va a llegar y compartir la sala contigo. Y esa persona tiene necesidades espirituales. Y vos no fuiste colocado ahí por casualidad. No. Dios te llevó allí. Y tiene un propósito. Recuerdo que cuando me tocó estar internado a mí y ya había sido operado, había un matrimonio, una pareja, ¿no? de acá de Paysandú. Y estuvimos conversando. Y bueno, como teníamos varios días para estar ahí internados, yo estaba esperando el momento oportuno para poder hablarles de mi fe. Hasta que llegó una visita, y esa visita es una visita muy especial, fue
y llegó al lugar y se presentó ante los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Dice, díganme, les dijo a los demás, ¿no? ¿El pastor acá ya oró por ustedes? Dijo así. Y ellos dijeron, no sabíamos que era pastor. Pero pastor no se presentó, no. Y me tuve que reír y decir, no, yo estaba esperando la oportunidad para presentarme. Y fue interesante porque los demás días que pasamos con ellos allí, pasamos hablando del Evangelio. Y ellos eran un matrimonio que habían conocido el Evangelio, pero se habían alejado. Y damos fe de que ese tiempo que estuvieron allí sirvió para que nosotros pudiéramos orar por ellos y estar hablando en un lenguaje, intercambiar mensajes. Incluso cuando se vinieron a Paysandú, ellos continuaron congregándose. Al tiempo yo me enteré que él falleció y partió con el Señor. Pero fue un tiempo muy lindo. Entonces ahí es cuando uno entiende cuál es el propósito mayor que Dios tiene cuando llega la enfermedad a nuestras vidas. Pero la tendencia a veces nuestra, tal vez porque no hemos aprendido bien, o porque no hemos entendido a la luz de la palabra esto, es que la enfermedad es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros nos bajoneamos enseguida, le reclamamos a Dios, hacemos berrinche, somos como el hijo mal enseñado, que empieza a cuestionar al padre. Nosotros tenemos que ponernos al servicio del Señor, ahí en medio del quebranto, y decir, bueno, Señor, esta es mi situación hoy, yo tengo que encararla con fe, para honra y gloria de tu nombre. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene en la vida de sus hijos por medio de la enfermedad? Si es que hay un propósito divino, bueno, yo quiero saber cuáles son esos propósitos. Y la respuesta está aquí, hermano, en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, que recién lo hemos leído. Pero te digo, el primer propósito es experimentar la gracia de Dios. ¿Vieron lo que le dijo Dios a Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia, el amor de Dios que te ha llegado a tu vida de forma gratuita, sin que vos hubieras hecho nada, sin que vos lo merecieras. No fue por mérito tuyo. Dios te escogió, Dios te amó primero y Él se acercó a vos. Tal vez a través de la invitación de otra persona, o tal vez porque tus padres te enseñaron esto, y entonces te tocó estar ahí ante el Señor para tener una relación con Él, gratuita, no te costó nada. El costo más alto lo pagó Jesús cuando murió en la cruz crucificado, derramando su sangre para que a través de ese sacrificio Dios perdonara nuestros pecados. Por gracia, fue gratis. Entonces el Señor está buscando la forma de que sus hijos experimentemos su gracia. Te es suficiente mi gracia, con eso te alcanza, te sobra. Sé feliz. No, yo quiero estar bien, yo quiero estar radiante y precioso. Y el Señor dice, tengo otros planes para vos, muchacho, muchacha. Quédate ahí. Y espera ahí las instrucciones. Sé sensible a lo que yo voy a estar haciendo ahí a tu alrededor. Y hace un tiempo atrás nos acordábamos, ¿verdad?, con algunos hermanos de ese tiempo donde a mí me tocó ser operado del corazón. Los hermanos que se trasladaron de acá para acompañar a Olga en el momento de la operación. Yo recuerdo que me habían esterilizado todo el cuerpo ahí. Dice, usted no puede tocar a nadie. Y mientras me iban llevando al lugar donde me iban a hacer la cirugía, por el corredor ahí, recuerdo haberlo visto a Rubén, amarillo, que venía llegando, que me vio y me dijo, pastor, y me fue a abrazar ahí. Y yo le digo, no me puedes tocar porque ya me habían preparado todo. Ah, bueno. Y fue al hermano que vi antes de entrar, ¿no?, a la sala de operaciones. Y para mí era un respaldo maravilloso saber que el pueblo, la familia de la fe, no solo toda la congregación aquí orando, fue en ese periodo que
que los hermanos, ¿no? Crea la hermana Elsa, ¿no? Creó el grupo de WhatsApp Efesios para que Olga pudiera enviar noticias y canalizarlas ahí de cómo iba evolucionando la operación. Pero fue maravilloso ver a los hermanos de todas las iglesias del Uruguay, pastores que me llamaban a la sala de operaciones, al lugar donde estaba internado, perdón, a la sala, y me decían, mirá que estamos orando por vos, por ustedes, lo que necesiten, díganos, y ahí estamos. Entonces es un despliegue tan grande del amor de Dios que ahí uno experimenta la gracia del Señor. Y dice, Señor, gracias porque yo no estoy solo, tú estás permitiendo esto. Y nosotros somos muy agradecidos a la iglesia por el cuidado que tuvo con nuestros hijos. Familia Echeverri ahí con Franquito, varios días, la familia Sabelín con Esteban, con Kebu, ¿no? Y cómo nos sostuvieron en ese tiempo. La enfermedad es parte, sí, y tenemos que enfrentarla con gratitud al Señor. Obviamente que uno tiene sus temores y sus debilidades, pero al mismo tiempo sabe que Dios está permitiendo eso con un propósito. Y tenemos que saborear la gracia del Señor. Y si no fuera a través de una circunstancia así, no experimentaríamos la gracia. Porque cuando las cosas andan bien, hermanos, nos olvidamos del Señor con mucha facilidad. Segundo propósito de Dios por medio de la enfermedad, el poder en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona a través de la debilidad, hermano. Eso es una promesa del Señor y tenemos que experimentarla ¿cuándo? ¿Cuando estamos fuertes? No, cuando estamos débiles. Si estamos fuertes y no vamos a experimentar tanto poder del Señor, ¿verdad? Si anda todo bien. Tenemos muchas veces que llegar a esa situación y el poder dice que se perfecciona el poder de Dios en la debilidad. Se perfecciona. No es que uno no tenga poder cuando las cosas andan bien, pero el poder del Señor como que va adquiriendo una mayor dimensión, una mayor perfección a través de la debilidad. Tercero, aprender a depender y confiar en Jesús. Dependencia total. Ahí sí, hermano, es cuando uno se rinde mismo y dice, bueno, Señor, mi vida está completamente en tus manos. Haz conforme a como tú quieres. Interesante porque el apóstol Pablo, en su vida, cada vez que vivió aflicciones, incluso cuando estuvo preso, vemos que la actitud de él no fue por emburrarse y decir, Señor, esto es lo que me toca, sino todo lo contrario. Él alabó a Dios. Cuando estuvo preso, alababa al Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud también. Y es ahí donde el Señor entonces perfecciona su poder y nosotros, entonces, a través de esa circunstancia, aprendemos a depender enteramente del Señor. Cuarto, Dios permite la enfermedad porque tiene un plan. Y ese plan es que sea productiva nuestra vida. Porque cuando estamos viviendo estas circunstancias, uno se vuelve más sensible a las cosas del Señor. Es más, uno comienza a decirle a sus familiares que no son creyentes, quédate tranquilo que mi vida está en la mano del Señor. Y nuestros familiares que no son creyentes dicen, estamos re preocupados por ustedes, ¿cómo está? Fue muy doloroso todo el proceso, a ver, contame, tranquilo, el Señor tomó el control de la situación, nosotros estamos bien, hay paz en nuestro corazón, está todo en las manos del Señor. Segunda de Corintios 1:6 dice lo siguiente, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mi aflicción es tu consolación. Mi sufrimiento es tu salvación.
Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Pablo también que iba a padecer muchas cosas por amor de su nombre, ¿verdad? Y la productividad de nuestra vida muchas veces llega a través de la enfermedad. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice, lo limpiará. Y esta palabra lo limpiará es sinónimo de lo podará. Y muchas veces el Señor nos poda de esta forma, a través de las aflicciones, para que lleve más fruto. Productividad. Productividad. Por lo tanto, cuando vengan las aflicciones ahí, hermano, dale gracias al Señor. Y mirad, te lo digo por experiencia propia, lo escuché de otros antes y decía, tan así es. Y después que uno lo vive en carne propia, hermano, uno dice, sí, es así, claro, porque el Señor tiene bajo su control todas las cosas. Entonces, es como una especie de operación al alma que Dios está haciendo a través de estas circunstancias adversas, ¿no? Y hermano, es a través de la enfermedad que uno descubre y revisa y analiza quién es y qué representa Cristo para tu vida. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Es el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Realmente lo es? Bueno, ese Señor está ahí contigo en medio de tu quebranto. En medio de tu quebranto. Y entonces Él tiene un propósito mayor, que a veces uno no sabe cuál es, pero uno tiene que dar gracias porque es parte de ese propósito. Señor, úsame, aquí estoy en tus manos para cumplir ese propósito mayor que tienes para mí. Queridos hermanos, bástate la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el poder del Señor se perfecciona en tu debilidad.